Buenas noches. Abundante es el material informativo que hemos elegido para mostrarles en el día de hoy, que refleja directamente la actualidad nacional, como así también lo que ocurre en el ámbito internacional. Pero como anunciáramos a través de 28 millones el martes próximo pasado, cuando tomara estado público la información, en la mañana de hoy el presidente doctor Raúl Alfonsín recibió en principio a la dirigencia gremial representativa de la CGT Unificada. Digo en principio porque a posteriori se reuniría con los dirigentes gremiales que componen la denominada mesa de enlace para hacerlo finalmente en las últimas horas de la tarde con la Comisión de los 20. Pero vamos a respetar entonces el orden en el cual el presidente Alfonsín recibió a los dirigentes gremiales. Conversamos con Jorge Triaca minutos antes de concretarse el encuentro con el presidente de la Nación. ¿Qué tema le van a plantear al presidente en esta oportunidad? Esto está en el contexto de la solicitada que hiciera el movimiento obrero hace poco tiempo, cuando fue la concentración ante el Congreso Nacional. Creo que los temas que vamos a plantear son los atinentes a la situación socioeconómica, pero privilegiando la normalización sindical, porque a partir de una normalización sindical creo que los trabajadores tienen posibilidades de reclamar su parte en el ingreso nacional. Entonces, por esta circunstancia, creo que esta situación de relegamiento que tiene la organización sindical tiene que resolverse en el más corto plazo posible. ¿Qué opinan con respecto al sueldo mínimo fijado oportunamente? Es insuficiente, no contempla las necesidades cuando una canasta de familiar exige muchísimo más para los elementos mínimos. Esto tienen perfecta noción las amas de casa y todos aquellos que van a hacer las compras. Al finalizar la entrevista con el presidente Alfonsín, conversamos con el dirigente gremial también de la CGT Unificada, Saúl Gualdini. Pero antes de esa nota, creemos oportuno, porque tiene directa relación con el tema gremial, la lectura de este cable. El ministro de Economía, Bernardo Greenspun, aclaró hoy en Roma que nunca dije que los sindicatos de mi país hayan sido nazis y fascistas, en un diálogo mantenido con la agencia ANSA, que obviamente tomó estado público aquí en la Argentina. Yo dije que desde 1930 se fueron creando elementos corporativos en la Argentina y que a partir de 1943 los sindicatos adoptaron elementos de la legislación del trabajo de la Italia de entonces y del Frente Nacional del Trabajo alemán, pero no hablé de nazis y fascistas. En los sindicatos se consolidó una cúpula corporativista. Eso es cierto, dijo el ministro de Economía. Greenspun agregó que sería una ofensa al movimiento obrero argentino acusarlo de nazi o fascista. Además, conozco a dirigentes de bases sindicales y del peronismo sindical que están apoyando decididamente la ley que permitirá una reorganización democrática de la vida de los sindicatos, de acuerdo esto siempre a lo informado por la agencia italiana. Y ahora sí, entonces, declaraciones de Gualdini luego del encuentro con el presidente Alfonsín. Bueno, le hemos entregado al señor presidente un documento donde está expresado la posición del movimiento obrero argentino con referencia a la situación socioeconómica que estamos padeciendo y también a todos los logros de los objetivos naturales que se deben percibir dentro de la democracia y los cuales han quedado, como vuelvo a decir, extractados en dicha documentación. El señor presidente ha analizado punto por punto y ha prometido para la semana que viene una contestación a toda nuestra petición y a su vez nos ha informado que ha desmentido el señor ministro de Economía una decisión suya tomada en Roma con referencia a que las organizaciones gremiales luego del año 45 eran de tono fascista o nazi. El mismo señor presidente ha desmentido tal actitud y a su vez nos ha informado que dentro de su plan de gobierno está la democracia participativa que reclama el movimiento obrero como sector del quehacer nacional. La conversación giró sobre el problema más grave que en estos momentos sostienen los sectores más desposeídos, es decir,
que la semana entrante, por palabra del señor presidente, tendremos la contestación a nuestro petitorio. Quería preguntarle algo, Baldini, por favor. Perdón, ustedes no hablaron sobre el proyecto de ley de reorganización gremial. Nosotros hemos hablado sobre el proyecto de normalización gremial y hoy, a las 16 horas, una comisión de la Confederación General del Trabajo se reúne en el Senado a los efectos de llevar una contrapropuesta sobre la ley de normalización sindical. ¿Hay acercamientos, Ubaldini, con respecto a la ley sindical? Recién hoy a las 16 horas, luego de la reunión, podríamos decir si hay acercamiento. Ubaldini, a ver si yo puedo hablar un minutito, a ver, sí, gracias. Nosotros hemos dicho que la obra social, tal cual era la ley 18610, dio los frutos de solidaridad que correspondía, que cuando estuvo administrado por otros que no fueran los trabajadores, se vio la falta que hacía y que verdaderamente nuestra posición no varía. Queremos la 18610. En el ámbito castrense, más específicamente en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, luego de prestar declaraciones días atrás, quedó detenido por la causa guerra de las Malvinas el excomandante en jefe del Ejército y también expresidente de la Nación, general Leopoldo Galtieri. Ocurrió lo mismo a posteriori cuando se presentó a declarar el almirante Jorge Anaya. Hoy era el turno para quien fuera comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier general Arturo Basilio Lamidoso. Luego de prestar declaración indagatoria, el brigadier Lamidoso quedó en condición de detenido comunicado y fue trasladado a una unidad militar ubicada en Palomar. Pero además de esta información, obtuvimos declaraciones del secretario del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el coronel González Ramírez, siempre, por supuesto, referentes a este tema. Esta es la nota. ¿Eso que Anaya y Galtieri? La misma situación. ¿Dónde está detenido, señor? ¿Dónde va detenido? Va a la primera brigada aérea en el Palomar. ¿Cuáles son los próximos pasos en los tres casos, señor? Los próximos pasos en los tres casos. Los próximos casos es que el Consejo, en el día de mañana y esta tarde, va a evaluar las declaraciones, las va a analizar y después va a resolver cuál es la situación procesal. ¿Cuándo se tomará declaraciones contra el almirante de Chamorro? No se ha decidido. Recién mañana, en horas de la tarde, yo le puedo decir qué va a pasar el día lunes. ¿Se prevé el regreso del brigadier Lamidoso hoy a la tarde? No, en absoluto. ¿Mañana qué está previsto? Mañana nada. Obviamente mostramos la información en el ámbito ejecutivo, en el ámbito castrense y en la esfera judicial también se produjeron novedades, porque el juez federal José Nicasio Dibur dictó la prisión preventiva de Aníbal y Marcelo Gordon y mandó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 160 millones de pesos respecto a cada uno. La prisión preventiva fue dictada por el magistrado en dos causas, la primera de ellas por asociación ilícita calificada y la segunda por privación ilegítima de la libertad con respecto a Guillermo Patricio Kelly, agravada por el empleo de violencia, amenazas y tenencia de armas de guerra. Dibur imputó también a los Gordon participación necesaria en falsificación reiterada de documentos, en concurso con la tenencia de instrumentos objetivamente destinados a falsificar, agravado por el uso de insignias, distintivos, uniformes y credenciales de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias. ¿Qué pasa en la causa de los conscriptos desaparecidos Steinberg y García, por la cual se encuentra procesado el que fuera presidente de la Nación, el general Reinaldo Viñone? Hay informaciones también para jubilados y pensionados. Conversamos con el doctor Larriqueta sobre las alternativas financieras que presenta el mercado en la actualidad. Y en el ámbito deportivo, mañana Copa Davis para Argentina-Alemania y el seleccionado de básquetbol no podrá concurrir al preolímpico con subvención estatal. Deberá hacerlo con recursos propios. De esta manera y con estos títulos damos comienzo a esta nueva edición de 28 millones. ATC presenta 28 millones. Con la conducción
de Roberto Maidana y un equipo periodístico integrado por Raúl Barceló, Héctor Drasser, Juan Carlos de Pablo, Mónica Gutiérrez, Osvaldo Lorenzo, Enrique Macaya Márquez, Silvia Martínez, Alberto Buney, Mauro Viale, y con unidades móviles, camarógrafos, editores, laboratoristas, sonidistas, compaginadores, redactores, corresponsales, productores y toda la infraestructura de ATC. Con la conducción de Roberto Maidana, esto es 28 millones. Deuda externa y otros temas económicos. Obviamente había que conversar con un economista y lo hicimos con el licenciado doctor Daniel Larriqueta. Esta es la nota. Licenciado en Economía Daniel Larriqueta, una de las tantas informaciones que preocupan diariamente a todo el pueblo argentino tiene que ver con las alternativas financieras, fundamentalmente para aquel genuino ahorrista que de pronto a través de los diarios ve que el dólar sube, que la bolsa sube, que las tasas bajan, que el mercado inmobiliario no termina de reactivarse y no sabe qué hacer con sus ahorros y no tiene capacidad y tampoco tal vez interés en transformarse en especulador. ¿Qué hace entonces? La política del gobierno, tal como ha sido propuesta en el periodo electoral y como se está realizando, tiende especialmente a proteger al ahorrista. Por eso se han creado instrumentos nuevos, como el ahorro indexado, y vamos a seguir desarrollando este tipo de instrumentos. Las actividades especulativas son para los profesionales que se dedican a esto como actividad, como oficio prácticamente. El ahorrista que entra en la especulación cambia de condición y va a un terreno en el cual puede tener pérdidas mucho mayores que el esfuerzo de trabajo que ha logrado reunir para sus ahorros. Y yo creo que este es siempre un mal camino. Fíjese que en la escuela nosotros nos enseñaban que el ahorro es la base de la fortuna. Proyectándolo al país, el ahorro puede ser una muy buena base para la acumulación de capitales que tanto necesita nuestro país. Pero de pronto ese ahorrista genuino, insisto, es como que se siente en inferioridad de condiciones respecto de la especulación, que brinda aparentemente muchas más ganancias, pero que no es fácilmente accesible. El especulador es como el jugador que va al casino, que solamente cuenta cuando gana. Y la verdad es que muchos ahorristas que se han dedicado a la especulación han tenido grandes pérdidas. En estos casos, generalmente el que gana es el intermediario, el profesional, que es el que cobra las comisiones. El ahorro es la base de la fortuna, pero el ahorro es antes que nada fruto del trabajo. Es trabajando y ahorrando con un gobierno que proteja esos ahorros como vamos a poder progresar el ahorrista y el país que va a usar esos fondos. Esto de alguna manera lo podemos entrelazar con la deuda externa, porque muchos tal vez sin entender totalmente cómo está conformada la deuda externa, al ver tantos ceros, miles de millones de dólares, se preocupan por la repercusión directa que puede tener esto en la economía interna. Primero que nada, ¿podemos considerar que la deuda externa en la Argentina hoy es un tema fundamentalmente político antes que económico? Yo creo que sí. Por la deuda externa pasan dos cuestiones fundamentales. Primero, cómo se enajenó el país, cómo los daños que se le han hecho a la vida política, a la vida cultural, a la vida institucional, también se le han hecho a la vida económica del país. Así que esto ha sido parte de un diagrama político completo. Y en segundo lugar, yo creo que es política porque en la forma en que afrontemos el problema de la deuda estaremos diseñando el futuro del país. ¿En qué medida una reactivación en la economía argentina puede encontrar obstáculos en la banca acreedora respecto de la cuantiosa deuda externa que tiene nuestro país? Nosotros tenemos que convencer a los acreedores de que la Argentina va a pagar su deuda con la prosperidad y no va a pagar la deuda con el sacrificio entendido como reducción del nivel de vida, como se ha entendido clásicamente en el orden internacional. En este sentido, el esfuerzo por la prosperidad de la Argentina, algunos banqueros lo pueden resistir. Con toda razón, los países que son importantes no quieren ver surgir en el escenario mundial otros países importantes que les discutan lugar. ¿Hasta qué punto es posible lograr una receta o fórmula que no sea recesiva, por ejemplo, cuando se negocia con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que hay que tener fe en esto. Los hombres del fondo, el fondo que es una suerte de gobierno de los banqueros, tienen la sensibilidad necesaria para comprender que cuando un país con un gobierno democrático, con la voluntad de su pueblo detrás del gobierno, sólidamente, con calidad técnica, plantea que no está dispuesto a aceptar cualquier condición, esos acreedores y el fondo van a revisar sus condiciones para adaptarse a las necesidades de un país que tiene voluntad de pagar. Nos vamos ahora al orden internacional. Se hace cada vez más cruenta la guerra entre Irán e Irak. Las fuerzas militares de Irán anunciaron que sus tropas penetraron alrededor de 40 kilómetros en territorio iraquí, al que habían partido prácticamente en dos, quedando incomunicados el norte con el sur. Las versiones arribadas a Teherán
manifiestan que los efectivos de Irán lograron llegar hasta los ríos Tigris y Éufrates dentro del territorio de Irak, agregando que controlaban además la carretera estratégica que comunica la ciudad sureña de Basora con la capital Bagdad. Irán sostiene que 15 localidades iraquíes han sido liberadas en la ofensiva de hoy que se realizó en un frente de 90 kilómetros. Radio Teherán dijo hoy además que Irán continuará custodiando la seguridad del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz, el sitio por donde pasa el 34% del petróleo que se consume en el mundo, mientras que sus fuerzas petroleras, tales como la isla de Karg, no sean amenazadas. Indudablemente que el conflicto entre las dos naciones se hace cada vez más cruento, no tiene posibilidades de solución, al menos por ahora. Jorge Río. En la Cámara, en lo Criminal y Correccional Federal, tomaron juramento de rigor 2 nuevos jueces de ese fuero. Se trata de los doctores Fegoli y del Castillo. Allí estuvimos. Doctor Miguel Julián del Castillo, doctor Juan Edgardo Fegoli. Doctor Juan Edgardo Fegoli será a partir de hoy titular del juzgado número 1 en lo nacional y correccional y el doctor del Castillo del número 2. Reemplazan a los jueces, doctores Marco Arianzuategui respectivamente, y luego de haber prestado juramento nos interesa fundamentalmente la sensación que están experimentando en este momento. En este momento la sensación en lo íntimo es de suma emoción, sin ninguna duda, sobre todo por el aspecto humano que a través de familiares, amigos y gente que comparte las inquietudes en la Administración de Justicia desde hace años, nos trae con su saludo y su abrazo sin duda una gran motivación interior. Doctor del Castillo, ¿en su caso? Evidentemente lo mismo, imagínense que si mostraron con la cámara a los amigos que vinieron a saludar, es evidente que tenemos que estar muy contentos, muy gratificados. Es gente de muchos años de la justicia, nos ha venido a acompañar en un momento que para nosotros es trascendental. Esto, digamos, es el aspecto personal y familiar, pero a partir de ahora van a tener que lidiar con el periodismo. Eso será irremediable. Y comenzamos entonces con la tarea, porque, por ejemplo, en su caso hay muchos antecedentes de tipo electoral y gremial que le deja el doctor Marquardt como para que usted se haga cargo. Y esto evidentemente no solamente tiene connotaciones electorales o gremiales, sino políticas. Evidentemente los jueces no tenemos que formular declaraciones de contenido político. Y de acuerdo al momento que se presente, ahí se podrá opinar a través de una resolución escrita. En su caso, en su juzgado, el problema de la deuda externa y algo que a los argentinos nos quedó con un gran signo de interrogación: adulteración de la nafta. Nunca supimos en qué terminó aquella historia, un poco difusa. Lo que corresponde es que sepan cuando termina, que es cuando la justicia se pronuncia, cuando digamos qué es lo que pasó. En ese momento va a tener la opinión pública, porque vivimos una república, la opinión pública tiene que saber qué es lo que pasa, lo va a saber. Cuando dictemos las resoluciones van a ser conocidas, pero no antes. Y lo importante es que la opinión pública esté convencida que las causas terminan. Por supuesto, y van a terminar. En algún momento hubo, durante el proceso de facto, hubo presión indudablemente del Poder Ejecutivo, inclusive todavía siguen las controversias en cuanto a la designación, a los acuerdos para los futuros jueces. Pero antes también del gobierno militar hubo muchas presiones para los jueces que tenían que determinar fundamentalmente en los casos subversivos, por la presión que estos grupos ejercían sobre los jueces. ¿En qué medida se le puede garantizar a la nación una independencia total del Poder Judicial y una actuación imparcial, sin presiones por parte de los magistrados? Esta es la gran tarea que realmente a todos los que actuamos en el Poder Judicial nos toca llevar adelante, que se recupere la credibilidad, la confianza en la Administración de Justicia. Es importante destacar que el Banco Nacional de Desarrollo dispuso ampliar de 2.000 a 3.500 millones de pesos la línea de crédito destinada a financiar las necesidades de evolución de las pequeñas y medianas empresas al superar las solicitudes del cupo anterior. En el ámbito deportivo lo anunciamos cuando comenzó esta edición de 28 millones. El básquetbol argentino podrá estar en el preolímpico en la medida en que pueda contar con fondos propios, porque al decir del secretario de Deportes, doctor Rodolfo Reilly, no hay subvenciones para el básquetbol teniendo en cuenta el estado económico de nuestra nación. Por eso es que conversamos con él para que nos dilucidara, para que nos aclarara este tema. Esta es la nota.
Doctor Rodolfo Reilly, secretario de Deportes, ¿es cierto que su secretaría negó a la Federación de Básquet un subsidio para poder participar del torneo preolímpico? Todavía no ha habido ninguna negativa oficial, pero hemos estado analizando el pedido concreto del subsidio para asistir al campeonato preolímpico a desarrollarse en Río en el próximo mes de mayo por el básquet. Y la concesión de un recurso de esta naturaleza tiene bastante que ver con la concepción que esta Secretaría tiene del deporte. Nosotros entendemos de todas maneras que el deporte es un medio para acceder a nuevos estamentos de salud y educación. Y obviamente, ante la escasez de recursos, y sin que esto implique de ninguna manera abandonar el deporte de alto rendimiento, es necesario volcar esos recursos a los planes comunitarios que esta Secretaría ha emprendido. Entonces, en el entendimiento que el básquet es un juego popular, que tiene posibilidades de acceder a fuentes de financiación, nosotros creemos, hoy estando en febrero y la realización del campeonato es en mayo, ellos tienen el suficiente tiempo para recabar los recursos, para dar satisfacción a ese compromiso que tienen en mayo. Doctor, usted ha viajado mucho por el interior. ¿Cuáles son los planes de esta Secretaría en un futuro inmediato? Bueno, actualmente está en realización un programa nacional de natación que dio respuesta a más de 26.000 chicos carenciados en todo el país. Nosotros entendemos que vía el deporte, esos chicos que viven en condiciones, en algunos casos, infrahumanas. Yo le puedo asegurar que yo estuve ayer en Altagracia, en Córdoba, y hay chicos que viven en las grutas. Entonces, atento a esta realidad concreta, nosotros estamos dando satisfacción a esos pequeños argentinos que vía el deporte pueden llegar a acceder a áreas de salud, a áreas de alimentación y de vestimenta que hasta el momento les eran vedados. Importante denuncia formuló en la provincia de Córdoba el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, doctor Emilio Fermín Mignone. Y también conversaremos, luego de esta pausa, con la presidente de las Madres de Plaza de Mayo, señora Eve de Bonafini. Enseguida volvemos. El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, doctor Emilio Mignone, denunció en la provincia de Córdoba, según un cable de la agencia Telam, denunció la existencia de una organización de criminales siniestros integrada por los generales retirados Menéndez, Bussi, Saciaín, Maradona, Santiago y Martela, entre otros, que intentarían un complot contra el gobierno en abril próximo. Mignone, junto con el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y un numeroso grupo de abogados, presentó hoy una querella criminal contra 10 generales, 25 oficiales y 24 civiles por violaciones a los derechos humanos cometidos en el campo de concentración denominado La Perla, ubicado sobre la autopista que une la ciudad de Córdoba con Carlos Paz. Los acusados, entre los que se incluye a los generales Luciano Menéndez y Antonio Bussi, fueron responsabilizados ante el juez federal de la ciudad de Córdoba, Gustavo Becerra Ferrer, de privación ilegítima de la libertad calificada reiterada, asociación ilícita calificada, homicidio calificado, robo calificado y violación de domicilio en concurso real. Mignone afirmó que el gobernador cordobés, Eduardo Angelós, viajó a Buenos Aires para transmitir su preocupación por las ulterioridades, consecuencias, dificultades, no sé cómo llamarles, que podría traer esta investigación. Y de acuerdo a lo que anunciamos, conversamos con la presidente de las Madres de Plaza de Mayo, señora Eve de Bonafini. Esta es la nota. Señora de Bonafini, como todos los jueves desde hace muchos años, entre las 3:30 y las 4, uno en la Plaza de Mayo encuentra a las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cuál es el plan de actividades que están desarrollando ustedes en estos últimos días? Bueno, nosotros estamos desarrollando un plan de actividades muy intenso, como siempre. Hemos pedido principalmente una audiencia con el doctor Alfonsín para plantearle las inquietudes que tenemos en este momento. Estamos haciendo firmar un petitorio para que se declare crimen de lesa humanidad al actuado por las Fuerzas Armadas, junto con familiares y abuelas de Plaza de Mayo. Y también estamos preparando una querella en contra del general Camps, de Videla, Macera y Agosti y todos los jefes que actuaron en la provincia de Buenos Aires en las distintas áreas, como los comisarios, también en las comisarías. 948 madres nos vamos a presentar como querellantes cuando encontremos que los jueces no sean los del proceso.
Hoy fueron reemplazados y asumieron sus reemplazantes dos nuevos jueces federales. Fueron reemplazados el doctor Marcuari y el doctor Anzoátegui y asumieron dos nuevos jueces. ¿Eso de alguna manera es un síntoma estimulante? Sí, pienso que es importante que se vayan cambiando los jueces del proceso y esperemos que los cambien a todos, porque creo que hay uno o dos nada más que deben quedar. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que también en forma conjunta ha trabajado con ustedes, luego de una reunión con el presidente Alfonsín, se retiró satisfecha de acuerdo a lo conversado. ¿Ustedes comparten esa opinión? Yo no sé lo que trataron con el doctor Alfonsín, no nos han informado. ¿Pero no trabajan en forma conjunta? No. Cada organismo de derechos humanos es totalmente independiente. Nosotros somos un organismo formado solamente por madres. Somos un organismo de movilización permanente de la calle, de denuncia, contestatario, o sea, de resistencia. Es distinto al movimiento de la Asamblea. O sea, cada organismo de derechos humanos del país tiene un funcionamiento distinto, por lo tanto no trabajamos en conjunto. En virtud de ese trabajo independiente que realizan, ¿a qué resultado han arribado las investigaciones que ustedes llevan a cabo por su lado? Bueno, nosotros vamos llevando a cabo una gran cantidad de investigaciones y de denuncias que estamos recopilando, y la Asamblea por su lado también. Ahora, ayer hemos hecho una denuncia juntos, los 8 organismos, cuando hay unidad de criterios, como para lo que hicimos ayer, que es por qué no vamos al Ministerio de Defensa y por qué no queremos que los militares sean juzgados por los militares, para eso nos unimos. Y bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de denuncias que en este momento están llegando de las mismas Fuerzas Armadas, se presentan y denuncian, y ahora estamos recopilando y en algún momento las vamos a presentar. A través de esas actuaciones, ¿han podido comprobar que muchos de los casos que ustedes denominan desaparecidos realmente sean muertos? Bueno, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna información, absolutamente nada, de ninguno de nuestros hijos. Nada. Lo único que vemos es lo que pasa por televisión, los cadáveres que exhuman, pero personalmente ninguna de las madres ha recibido ninguna noticia qué pasó con cada uno de los nuestros, quién se los llevó, por qué se los llevó, quién los torturó. Si los asesinaron, quién los juzgó y quién los asesinó. Eso hasta ahora a ninguna de nosotras nos han informado. Nosotros queremos saber qué pasó, qué se hizo por los vivos. Yo creo que hay muchos interrogantes que no fueron contestados, por eso seguimos viniendo a la plaza, porque desde el momento que empezamos a venir en el 77, estamos igual que en el 77. ¿Qué pasó con los desaparecidos? Queremos saber dónde están. ¿Han establecido algún tipo de vinculación con la Comisión Nacional de Desaparecidos establecida por el Poder Ejecutivo? No tenemos vinculación porque no estamos de acuerdo con la formación de esa comisión. Estamos de acuerdo con las personas que la forman, son muy respetables, no tenemos nada contra ellas, al contrario, los respetamos muchísimo, pero no estamos de acuerdo con la comisión porque no hemos elegido la comisión, elegimos diputados y senadores y no queremos que los problemas graves del país sean sacados del ámbito natural donde deben ser tratados y debatidos y discutidos. Queremos que la deuda externa se trate ahí, queremos que el problema sindical se trate ahí, queremos que el problema de los desaparecidos también se trate ahí. Señora de Bonafini, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. El diputado nacional justicialista por Córdoba, Julio César Arauz, afirma haber reunido pruebas con relación a exportaciones irregulares de hidrocarburos hacia el exterior. Nosotros volvimos a dialogar con él y esta es la nota. Diputado Arauz, usted inició días atrás una denuncia penal por ilícitos presuntos cometidos con el manejo del petróleo. Ahora usted aporta pruebas. ¿Qué pruebas son? Bueno, yo he hecho una denuncia por abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público y fraude en perjuicio del Estado en contra de los miembros de la Secretaría de Energía. Estas nuevas pruebas que aporto son despachos aduaneros, que como ustedes los verán, y las exportaciones ilegales de 72 empresas que lo han realizado. Son 72 ilícitos que dan lugar a exportaciones ilegales, a maniobras de subfacturación y a evasión de divisas en contra de los intereses del país por $10.300.000. Usted afirma que todo esto ocurrió entre el 2 y el 20 de enero. ¿Qué empresas serían las afectadas? Mire, son muchas las empresas afectadas, más que empresas afectadas son las empresas que hacen las exportaciones en perjuicio de YPF, que es el único afectado, y el país. Entre la resolución número 25 del 29 de enero y la resolución número 33 que trata de blanquear estos ilícitos, ocurre que se hicieron 72 exportaciones ilegales de fuel, se hicieron 72 operaciones de tipo bunker. Bunker significa una operatoria comercial por cual son exportaciones menores a los buques de ultramar.
y no como dice el doctor Conrado Storani, que es un tipo de combustible, sino que es un tipo de operatoria comercial. Estas operatorias comerciales fueron blanqueadas con la resolución número 33 de fecha 9 de febrero, donde arroja un perjuicio para el país altamente millonario. Ahora bien, diputado, usted dice que la perjudicada es YPF y los beneficiarios las empresas que exportaron esas sumas de petróleo. Pero ¿no se puede inferir que esas empresas adquirieron a YPF con el fin de ellas exportar? ¿Por compromiso contraídos previamente? No, yo tengo las pruebas suficientes ante el juez de que se le da la negativa de exportar a YPF. El doctor Diego Karakachov, secretario de Combustible, le niega terminantemente a YPF exportar y le autoriza a exportar a la Shell 36.000 toneladas como la prueba que usted acaba de ver. Pero esa autorización ¿no implicaba una adquisición a YPF de la mercadería? No, tengo también la prueba suficiente para empresas como Astra, exportaron cantidades millonarias de fuel oil sin haber producido un metro cúbico. Se la sacaron a YPF con la negativa de que este no lo hiciera y favoreciendo empresas multinacionales o nacionales en perjuicio del país. Diputado, los pasos a seguir ahora, ¿cuáles son? Los pasos a nueva prueba que aportaré al nuevo juez, porque fue cambiado el juez Anzoátegui en forma repentina, y aportaré nueva prueba especialmente con otras empresas y del gobierno anterior, en cual la suma defraudada andaría en el orden de los 50 millones de dólares. Volvemos al exterior, aunque en este caso a Occidente. Una bomba de alto poder explotó junto a la misión soviética en Nueva York, destruyendo un automóvil que se encontraba estacionado justo enfrente de la puerta. De todas maneras, se informó en primer momento que no había víctimas. De acuerdo con ese informe, un grupo judío se adjudicó posteriormente la responsabilidad del atentado terrorista. Una voz masculina, que se identificó miembro del Centro de Acción Judío, llamó por teléfono para reivindicar el atentado, señalando que las acciones continuarán mientras no se deje en libertad a Anatole Sharansky. Los Estados Unidos condenan este acto de terrorismo, afirmó John Hughes, portavoz del Departamento de Estado, en reacción a la bomba arrojada sobre la cerca que rodea el complejo, lo que, insistimos, causó el incendio y la destrucción de un automóvil que se encontraba estacionado en la puerta del mismo. Volvemos a la información. Osvaldo Lorenzo. Sí, gracias. Y la información ahora es local. Realmente el tema de los jubilados nos preocupa mes a mes, día a día, semana a semana. Por eso dialogamos con el secretario de Seguridad Social, doctor Emilio Capucho. ¿Se están estudiando modificaciones o en su defecto un nuevo régimen previsional? Sí, nosotros cuando llegamos a la Secretaría de Seguridad Social nos propusimos dividir nuestra acción en dos grandes etapas. La primera estaba dirigida a resolver los problemas acuciantes de la crisis que padece el sistema y la segunda a encarar una modificación de fondo en el sistema de seguridad social. En ese sentido hay un grupo de trabajo de la Secretaría que está trabajando y nosotros además tenemos el propósito de incorporar a esta comisión de estudio a los sectores interesados. En ese sentido, yo hace unos días tuve una entrevista con la mesa coordinadora de jubilados y pensionados y les he ofrecido que ellos nominen a una persona para integrarse a esta comisión. ¿Qué otros sectores constituirían esa comisión? Bueno, nosotros vamos a tratar de integrar a todas las entidades representativas de jubilados y pensionados. Usted sabe que hay muchas entidades, ¿no es cierto? Nosotros queremos actuar con el espíritu más amplio y convocar a todas las entidades. ¿Se está estudiando el restablecimiento del aporte patronal que durante muchos años fue del 15% y posteriormente fue dejado de lado? No, no se está estudiando la reimplantación. Lo que estamos estudiando es una modificación de fondo. En cuanto a la reimplantación del aporte patronal, es una alternativa, pero no hay nada decidido al respecto. ¿Asignaciones familiares? Bueno, en materia de asignaciones familiares hay una cosa muy importante que nosotros ya hemos dado a conocer. En el mes de febrero todos los trabajadores del país van a recibir una asignación por ayuda escolar primaria que se ha establecido en la suma de 800 pesos para los grados menores hasta tercer grado y de 1.000 pesos para los niños que concurren entre cuarto y séptimo grado. Frente a algo que fue titular de los diarios hace pocos días, aumento del 406% en los libros y útiles escolares, ¿hasta qué punto este aumento compensa tal aumento? Claro, nosotros creemos que va a ser una ayuda muy importante. 1.000 pesos por cada uno de los chicos es un importe que nosotros estamos seguros de que va a ayudar al trabajador a realizar las compras más importantes.
O sea, con estos 1.000 pesos seguramente el trabajador podrá comprar el guardapolvo y los primeros útiles de los chicos. El próximo 29 usted debe dar respuesta a esa reunión que mencionaba anteriormente que tuvo con la mesa coordinadora de jubilados y pensionados. Ellos solicitaron un aumento fijo de 1.500 pesos y usted directamente dijo que esa cifra era imposible porque no estaba dentro de las posibilidades. ¿Hay alguna resolución al respecto? No, todavía no. En este sentido, las entidades de jubilados no están de acuerdo, porque hay entidades que, como usted dice, han pedido una suma fija y otras, en cambio, prefieren que se mantenga el procedimiento de dar aumentos porcentuales. Nosotros estamos en estos momentos analizando esta situación y nos hemos comprometido para el día 29 tener una respuesta. Por supuesto de que nosotros, dentro de las posibilidades económico-financieras del sistema, haremos el máximo esfuerzo para estar lo más cerca posible de las aspiraciones de la gente. ¿Puede considerarse que el sector de jubilados es uno de los segmentos sociales en la Argentina de hoy más castigados, teniendo en cuenta que el 80% de los mismos prácticamente reciben jubilaciones o pensiones mínimas? No, yo creo que en este país todos los sectores de la vida nacional han sido tremendamente castigados. Acá han sido castigados los trabajadores, los empresarios, los profesionales, los estudiantes, todo el mundo ha sido agredido por una política realmente destructora. Y los jubilados, lógicamente, no se han mantenido al margen de esa debacle y realmente la situación es una situación crítica. Esto se lo hemos dicho nosotros a los jubilados, nosotros entendemos que ellos están pasando por un mal momento, que los saberes que perciben no alcanzan para atender con holgura las necesidades de la familia, pero acá todos los sectores de la vida nacional tienen que comprender de que tienen que tener una dosis de paciencia y resignar una parte de esas legítimas aspiraciones para permitir que el conjunto del país se reencauce. Y en la medida de que el país arranque y todo se ponga en funcionamiento, los jubilados, los trabajadores, todos los sectores verán cómo se van resolviendo sus dificultades y sus problemas. Doctor Rampucho, muchas gracias. No, gracias a usted. Hacemos una rápida pausa en 28 millones porque tenemos más información. Nos había quedado pendiente una información deportiva. Mañana, a partir de las 11 hora argentina, en Stuttgart, Alemania, por Copa Davis, Argentina enfrentará a Alemania Occidental. En primer término, Guillermo Vilas enfrentará al alemán Hans-Dieter Beutel y luego José Luis Kregl a Michel Betzfall. Completando el panorama gremial, luego de la reunión de la CGT unificada con el presidente Alfonsín, el primer mandatario recibió a los integrantes de la mesa de enlace. Esta es la nota. El motivo de la visita ha sido explicitado. Nosotros consideramos una situación muy auspiciosa de reclamar esta entrevista a los fines de plantear temas fundamentales que hacen a los trabajadores y al país. El problema del salario, hay una preocupación permanente. Nosotros seguimos siendo CGT Azopardo, pese a que algunos no quieran entender así. Lo quiero aclarar reiteradamente porque nosotros nos quedamos en Azopardo cuando formamos. ¿Cuál es el motivo por el cual siguen en Azopardo? Porque nosotros fuimos los que un día resolvimos crear este ente hasta la normalización sindical. Entonces nuestra postura y nuestra conducta va a seguir hasta allí. Una vez que sea sancionada la ley sindical, que esperamos que sea lo antes posible, para que todos los trabajadores puedan votar, para quienes quieran ser dirigentes sindicales y estén en condiciones lo puedan ser, entonces creemos que será el momento donde habrá una única CGT con una conducción unificada, representativa de todo el movimiento obrero argentino. En función de eso, decía de que el salario es uno de los temas prioritarios para esta CGT, que no de hoy, sino de siempre. Está el problema de las obras sociales, donde en estos últimos días la prensa se ha hecho eco y los funcionarios de gobierno de proyectos de que están danzando y que serían elevados a la sesión extraordinaria del Congreso de la Nación. Nosotros en este momento hemos planteado también esa situación y consideramos la inconveniencia de que sea girado a las sesiones extraordinarias, por cuanto ya tenemos bastante problema con la ley sindical, acoplar la ley de obras sociales sin hacer una consulta a todos los sectores interesados, y en este caso me estoy refiriendo a todas las organizaciones sindicales, sería de llevar un poco de mayor resonancia a los problemas de confusión que existen en el país. César,
Esta era la reunión que mantenía el presidente Alfonsín con la Comisión de los 20. Anteriormente había recibido a dirigentes de la Mesa de Enlace Gremial, encabezados por Julio Guillán y otros dirigentes. Así logramos esta nota. Ustedes han estado hace unos momentos con el presidente de la República y le han hecho entrega de un memorial donde reclaman diversos temas para la clase trabajadora. Concretamente, ¿qué puntos trataron con el presidente Alfonsín? Ratificación de nuestra posición con relación a la ley sindical, en cuanto a asegurar la democracia en la vida de los gremios y particularmente el proyecto en su artículo 8. Con respecto a la economía, un incremento salarial en lo inmediato y la atención del salario para llegar a los objetivos en la evolución histórica del mismo. Y una serie de medidas inmediatas de reactivación en la economía en general, para abrir nuevas fuentes de trabajos que vaya corrigiendo los índices de desocupación existentes. Y en materia de obras sociales, la preocupación que tenemos en cuanto al mejoramiento de las mismas y que todo proyecto que se elabore fuera con la participación de los trabajadores. ¿Qué le respondió el doctor Alfonsín? Bueno, el tema ha sido bastante extensamente analizado. Con respecto a la ley sindical, en general hubo coincidencias sin perjuicio de los matices ya conocidos. En cuanto a la economía, es importante remarcar que el señor presidente manifestó de que no se van a aplicar recetas recesivas y los problemas nacionales no se van a solucionar con el hambre del pueblo, sino que se van a buscar realmente soluciones basado en el mejoramiento del salario real. Y con relación a las obras sociales, sintetizó en una frase, aceptando la participación. Dijo, tomo y obligo, esas fueron sus expresiones. Señor Guillán, ¿ustedes hablaron con el presidente sobre la intervención en los gremios? No, no hablamos de esos tópicos porque eran muy particulares de cada gremio. Hablamos de los problemas, como dijo Baez, de los intereses generales de la clase trabajadora y hemos encontrado realmente una predisposición a un diálogo profundo que va a tener respuesta al petitorio, creo, en la próxima semana, según lo que hemos hablado con algunos funcionarios que acompañaron al presidente. Y nos parece importante señalar lo que decía Baez, que está el presidente señalando que no va a ceder a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional si presupone que se va a tratar la deuda externa con el hambre del pueblo y de los trabajadores. Esta es una definición que nos ha alegrado que la haya tenido el presidente de la República, porque nosotros vamos a luchar codo a codo a través de la unidad nacional, de la unidad de la clase trabajadora, para hacer posible que esta decisión presidencial pueda tener éxito, porque si nos de alguna forma intentaran avasallar desde afuera imponiéndonos el hambre, creo que se va a consolidar la unidad de nuestro pueblo tras el gobierno que eligió la mayoría de ese pueblo, porque está dispuesto el presidente de la República a asumir la gran responsabilidad de la cruzada histórica de enfrentar a la dependencia definitivamente. De esta manera completamos el informe con los interlocutores sindicales que a lo largo del día se reunieron con el presidente Alfonsín. Última pausa y volvemos. En estos momentos precisamente se está llevando a cabo una iniciativa realmente encomiable, no tiene precedentes en nuestro país, en nuestra capital precisamente, como es la convocatoria, la reunión de los directivos, de los responsables y funcionarios de las casas de provincias en la capital federal. El motivo, por el momento, es solamente de coordinación, la búsqueda de caminos para que estos encuentros vuelvan a producirse y de alguna manera encontrar también políticas adecuadas para trabajar en conjunto aquí en la capital de la República, trabajar en conjunto en no solo pedidos al gobierno nacional, sino lo que hace al turismo y a todo aquello para apoyar a quienes deseen trasladarse al interior para radicarse y así ocupar zonas que hoy necesita ocupar nuestro país. Luego del último viaje del taxi espacial o Challenger y procesado todo el material que fue registrando una cámara en donde detallaba, particularizaba cada uno de los movimientos, como así también las actividades de los astronautas, vamos a ver, según reflejan estas imágenes, cómo han sido los días que transcurrieron a través de todas las horas de este vuelo espacial. Estos son los interiores, obviamente, del Challenger.
en donde se puede observar a los tripulantes realizando distintas tareas que tienen que ver con su trabajo, como así también con el mantenimiento personal, como lo demuestra en este caso la vestimenta y luego el almuerzo, realizado a través de todos los días que el Challenger estuvo en el espacio. Vemos cómo disfrutan de un almuerzo espacial con todos los elementos debidamente acondicionados, mientras una cámara prolijamente va registrando cada uno de estos instantes. Para prepararnos, obviamente, con lo que puede considerarse la culminación o el momento más importante, en donde se puede observar la Tierra de fondo y el viaje espacial de uno de los astronautas de manera totalmente independiente del Challenger, simplemente autopropulsado por un equipo que descansaba sobre la espalda del astronauta norteamericano. La Tierra, el espacio y el hombre. Tal vez una excelente oportunidad para hacer abstracción de todos los problemas cotidianos que muchas veces nos sumergen y nos perturban, para, como esta frase señala, la paz en el espacio tomar verdadera dimensión de el hombre en función del cosmos que le toca habitar. Y tal vez esto nos sirva para colocar en el verdadero lugar que deben estar estos problemas que muchas veces nos impiden tener una noción más trascendente de la vida del hombre y una misión, la real misión que nos cabe a cada uno de nosotros en nuestro paso por la vida. Ponemos punto final de esta manera a esta nueva edición de 28 millones. Dios mediante, nuestro encuentro será mañana a partir de la hora 21. Hasta entonces.